a través de tu Espíritu Santo, tú hagas viva tu palabra, nos des comprensión, revelación y entendimiento de ella, Señor, a través de esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo le dé vida a la enseñanza que vamos a compartir, para que verdaderamente pueda tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, mire, si queremos vivir vidas que sean útiles para Dios, yo creo que todos queremos vivir vidas útiles para Dios y que impacten positivamente a nuestros hijos y a nuestra generación, necesitamos decidirnos de corazón a vivir para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Los propósitos de Dios, como lo hizo el rey David. Fíjense, él preparó su corazón y se decidió de corazón. Vean lo que dice la Escritura en Hechos 13:36. Ciertamente David, el rey, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Él no nomás sirvió a su generación, sino conforme al propósito de Dios. Hay mucha gente que quiere vivir conforme a su propio propósito, pero no conforme al propósito de Dios. Aún los gobernantes de las naciones tienen sus propios planes, sus propios propósitos, pero Dios lo que bendice es lo que va de acuerdo con su propósito. Ahora vamos a vivir viviendo con propósito. Para poder vivir vidas útiles a Dios y con una influencia positiva para nuestros hijos, yo creo que todos queremos ser de influencia positiva con nuestros hijos y también en nuestra generación, necesitamos tener también un corazón como el de David, el rey David. Vean lo que dice la Escritura en Hechos 13:22. Dios dijo con respecto a él: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Fíjense, eso era lo que era conforme a su corazón, que era un corazón obediente, que iba a hacer todas las cosas de acuerdo con los propósitos de Dios, con lo que Dios quería que se hiciera. O sea, David tenía un corazón obediente a Dios, ¿no? La mayoría de los creyentes no hemos entendido que Dios tiene un plan fabuloso para nuestras vidas. Nos cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Pero para entrar en ese plan debemos vivir conscientes de la brevedad de nuestros días, porque solo tenemos una vida y hay que aprovecharla, o si no la vamos a desperdiciar. Vean lo que dice el Salmo 90, versos 9 y 10. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. O sea, por nuestro pecado que provoca la ira de Dios, se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro, dice. Como un suspiro, así es la vida. Algunos llegamos hasta los 70 años, ay, a mí nomás me faltan 2, ¿no? Ya como que la veo uno cerca, ¿no? Quizá alcancemos hasta los 80, los más fuertes, si las fuerzas nos acompañen, ¿no? O se puede vivir un poco más, porque fíjense, la Biblia dice que el que es buen hijo vivirá larga vida, el que hace las cosas honestamente también. Así que teóricamente hasta los 120 años podría vivir una persona, ¿no? Si hace las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Ya sería tiempo extra o tiempo de compensación, así como en el fútbol, ¿no? Pero 80 es la vida programada para el hombre en las Escrituras, 70, 80. Lo demás es tiempo extra o tiempo de compensación, ¿eh? Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Yo lo he visto. Un día cuando cumplí 60 me levanté y como que me rechinaba todo el... Entonces me dijeron, toma glucosamina, y ya tomé glucosamina y ya me sentí bien, pero ya empieza a haber deficiencias, ¿verdad?, que necesitamos subsanar de alguna manera. Entonces traen pesadas cargas y calamidades. Con todo eso pronto pasan y con ellos pasamos nosotros, con esos años. Rápido se va la vida del hombre, porque es como un suspiro, dice la Escritura, ¿no? Ahora, también debemos despertar espiritualmente y estar conscientes de la propia venida del Señor. La mayoría de los creyentes y de la gente, ¿verdad?, están espiritualmente dormidos. Y los cristianos debemos estar conscientes de la pronta venida del Señor. Dice, muchas profecías se están cumpliendo. Y esto debe alertarnos, ¿verdad? Aunque nadie puede poner fechas, pero sí ponernos alertas, ¿eh?
Vean lo que dice Romanos 13, 11 al 13. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Fíjense, estar consciente. Ya es hora de que despierten del sueño. Como que estamos adormilados, estamos en sueño. Sí, cuando uno come una comida muy pesada y se sienta en un sillón muy cómodo, como que los ojos se le cierran, ¿no? Después de haber comido como 4 menudos y 10 buñuelos y 15 tamales, ¿no? Entonces, ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado todas las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. O sea, estar listos así como un soldado romano que se ponía su armadura, también debemos de poner la armadura, pero de la luz. No se ponga la de las tinieblas. Ahora, si fallamos en hacerlo, la vida se nos escapará y nunca más la recuperaremos. Recuerda bien esto, la única manera de no desperdiciar nuestras vidas es viviendo para Cristo. Todo lo demás es desperdiciarla. Dios nos enseña que todos como rebaños estamos siendo guiados diariamente hacia la muerte. Miren, vean lo que dice el Salmo 49, 14. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Hacia el sepulcro a todos, ¿no? Como ovejas. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro lejos de sus mansiones suntuosas. Por más cosas que consiga aquí, finalmente todo se perderá, fíjese. He dicho muchas veces que la misma vida es entrar en un callejón sin salida que termina en la muerte, ¿no? Y el porcentaje de los que mueren es impresionante, el 100% de los que nacen. Así que imagínense, ¿no? Entonces, hay que estar preparados, ¿verdad? Hay que estar sirviendo a Dios, hay que estar haciendo lo que vale la pena para la eternidad. La Biblia dice que Dios tiene un plan y propósito para tu vida. Y esto nos gusta. Pero Satanás también tiene un plan y un propósito para tu vida. Y quiere destruirte. El ladrón ha venido para matar, robar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Satanás también tiene un plan y cada uno de nosotros escoge su destino eterno y selecciona o escoge el plan en el que quiere vivir, ya sea de vida eterna o de muerte. Ven lo que dice. Y cada uno de nosotros deberá escoger. Deuteronomio 30, 19 dice, está hablando el Señor. Por eso. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues, y dice, elige pues y elige la vida para que vivan tú y tus descendientes, tú y tus hijos. Y ahí incluye los hijos naturales y los hijos espirituales, ¿eh? Entonces, el plan del Señor es que escojamos, que tomemos una buena decisión, ¿eh? Desgraciadamente, la mayoría no busca el plan de Dios para sus vidas. Quieren sacar su propio plan. El hombre tiene una tendencia increíble desde que nace a hacer su propia voluntad, el ser humano. Todos quisiéramos que el Padre Nuestro dijera que se haga mi voluntad aquí en la tierra como la tuya en el cielo, Señor. ¿Eh? Pero no es así. Quieren hacer su voluntad o desean continuar disfrutando del placer momentáneo del pecado. Uno que anda con 2 mujeres, pues quiero seguir con las 2, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? En el Salmo 10, verso 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No considera a Dios, fíjese. La persona que no considera a Dios ante los ojos de Dios es malo, es un malvado, ¿no? No necesita hacer nada más que eso, no tomar en cuenta a Dios, ¿no? Y ya. Fíjense, solo el ser humano que voluntariamente se humilla ante Dios, ¿y cómo se humilla? Reconociendo que lo necesita, es quien recibe su amor ilimitado y conoce el propósito de Dios para su vida, o llega a conocer el propósito de Dios para su vida. David dijo, el Señor cumplirá en mí su propósito. Y está David humillándose, ¿no? Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Y luego lo dice así como en un sentido de clamor,
no abandones la obra de tus manos. Yo soy obra de tus manos. No me dejes, Señor, porque solo sin ti puedo acabar muy mal. Entonces ahí está humillándose delante de Dios. Espera siempre lo mejor de Dios. Fíjese, entrégate de todo corazón a Cristo y espera siempre algo grande de Dios para ti. Hasta cuando vengas a la reunión, espera algo grande. No, va a hablar ese peloncito y a mí de qué me sirve. Puros consejos de que no hagas esto, que no hagas lo otro, que aquí no. Espera algo bueno de Dios para ti, para tus hijos y para tu generación. Fíjense, Abraham le rogaba a Dios todos los días, pidiéndole un hijo como bendición. Señor, aunque sea, dame un hijo. Con un hijo ya tengo, no quiero más que un hijo, Señor. Pero Dios le dijo, tú quieres un hijo como descendencia cuando yo estoy pensando en darte multitudes de hijos. Dios quiere bendecirnos más allá de lo que nosotros siquiera podemos imaginarnos. Y la gente no entra en las bendiciones de Dios porque quiere hacer su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y acuérdense una cosa, que Dios bendice el terreno de su voluntad, no el de los demás. Vean lo que Dios le dijo a Abraham: mira, para que veas cómo quiero bendecirte, sal de tu tienda. Y ya que salió de la tienda, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Por su fe, el justo por la fe vivirá. Entonces, al ver todas las estrellas, dijo: ah, caray, así va a ser mi descendencia. Qué tremendo. Ahora, no inmediatamente, ni solo directamente a través de él, porque él tuvo hijos, los hijos de los hijos de los hijos, iba a ser como las estrellas, ¿no? Ahora, Dios nos dice: hijitos, no se limiten pensando, aunque sea de un parientito, un vecino, reciba a Cristo a través de mi vida. Muchos están así, aunque sea en toda mi vida de cristiano, aunque sea uno que reciba a Cristo. Y muchos nunca llegan a alcanzar ninguno. Piensen alcanzar a muchos. Pídale a Dios sabiduría para hablar con su vecino, para hablar con pídele una oportunidad para poderles hablar, ¿no? Muchos dicen, aunque sea uno que reciba a Cristo, cuando Dios te dice: yo quiero darte multitudes, Mexicali, México, otras naciones. Tenemos que creerle al Señor. Él ha abierto puertas. Yo me acuerdo y dije: Señor, pues yo quiero que tú uses mi vida, y de repente posibilidades hasta de enviar misioneros a varios lugares, ¿no? Aunque no sea uno directamente, pero a través de los hijos espirituales se está llevando a cabo la obra de Dios, ¿no? La iglesia primitiva testificó a su generación y oró. Fíjense, y por testificar y orar, una gran multitud fue agregada al Señor, dice Hechos 11:24. Vean aquí las multitudes, ¿no?, que acuden a los pies de Cristo. Quiero animarte para que no reduzcas tu visión de Dios, para que entres en sus propósitos e inviertas tu vida en lo que vale para la eternidad. Tenemos que invertir nuestra vida en lo que vale para la eternidad. Glorifica a Dios e impacta positivamente a tu generación, como lo hizo el general Josué. Josué iba a entrar a conquistar la tierra prometida y le dio temor. Y le dijo al Señor que quería ir una palabra del Señor, y el Señor le dio esta palabra. Dios le dijo: ya te lo he ordenado, ya he hablado contigo, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? ¿Y por qué le dijo sé fuerte y valiente? Porque iba a tener oportunidades de sentirse débil y temeroso. No tengas miedo, y le iba a dar miedo. Ni te desanimes, y se iba a desanimar, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Lo que yo te prometo es que voy a estar contigo siempre, todo el camino, toda tu lucha. Tú no vas a estar solo. Ahora, para poder impactar positivamente a tu generación para Dios, deberás tener una palabra de Dios para la gente. Entonces tenemos que tener una palabra que salga de la boca de Dios. Y para ello necesitas orar, leer y meditar su palabra. Porque no podemos tener una palabra para la gente si no leemos la Biblia. Ahora fíjense que empieza el año, les vamos a dar se les están entregando unos calendarios para que puedan leer la Biblia completa en un año. Acuérdense que el que ya la leyó completa, ya entró a primero de kinder en lo espiritual. Si no, ni a primero de kinder ha entrado, si no la ha leído completa, ¿no?
Vea lo que dice, le dijo el Señor a Josué en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, de día y de noche, léela y medita en lo que leíste, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero fíjese, hay que meditarla y hay que obedecerla. Guardes y hagas, ¿no? Guardes y hagas, ¿no? Ahora, muchos creyentes reciben una palabra del Señor y es una palabra que viene del Señor genuinamente y la creen, pero no se comprometen. O sea, no se llenan de la palabra de Dios, ni oran, ni testifican a otros, y entonces no pasa nada en su vida. Y desgraciadamente esto sucede en la mayoría de la gente. No entran en el plan de Dios para sus vidas, a pesar de que recibieron una palabra genuina de Dios, que Dios sí quería usar sus vidas, no entran. ¿Por qué? Porque hay condiciones. Cada promesa de la Biblia tiene condiciones que debemos cumplir. Todas las bendiciones de Dios tienen condiciones, como por ejemplo, 3 de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahí nos gusta, ¿verdad? Esa es la promesa. Pero la condición, así como prospera tu alma. O sea que si no crecemos espiritualmente, no tenemos derecho a la promesa. Y así es cada promesa de Dios. ¿Y cuántas se pierden por eso? Y para entrar en el propósito de Dios necesitamos comprometernos. Y le voy a contar la historia de los soldados mercenarios que iban a saltar de un avión, ¿no? Y nos va a inspirar mucho esa historia de los soldados mercenarios. Fíjense, hace varios años una de las principales potencias mundiales se puso al lado de uno de dos países que estaban en conflicto allá en el lejano oriente. Y algunos soldados mercenarios fueron enlistados para participar en ese conflicto. Y estos soldados eran conocidos por su agresividad, por su espíritu de decisión y una disposición a hacer cualquier cosa que se les pidiera. Ahora, la estrategia demandaba que estos soldados se lanzaran de un avión de transporte a las áreas de combate contra el enemigo. Y el oficial a cargo de ellos les transmitió esta orden, esperando que los soldados la aceptaran, ¿no?, sin ningún reparo. Dado que nunca se les había entrenado como paracaidistas, tenían el derecho a rehusar la orden. E inesperadamente así lo hicieron. Al día siguiente, uno de los mercenarios buscó al oficial que les había girado la orden y le informó que los soldados habían cambiado de parecer, que se lanzarían del avión, pero con 3 condiciones. Los mercenarios. Número 1, solo sobre zonas pantanosas o tierra suave sin rocas. Número 2, querían que el avión volara tan lentamente como fuera posible. Y el oficial a cargo de la operación aceptó las primeras 2 condiciones. Pero cuando se le puso la tercera condición, dice, no la puedo aceptar. No aceptó la tercera condición. Ellos querían que el avión volara lo más bajo posible, a no más de 20 metros de altura. Y el oficial le explicó que eso era imposible, porque no tendrían tiempo suficiente para que los paracaídas se abrieran. Y solo entonces es que el oficial mercenario se dio cuenta de que sus soldados utilizarían paracaídas, así que retiró las condiciones diciendo que con paracaídas se lanzarían desde 10,000 metros de altura. No habían entendido qué iba a hacer con paracaídas, pero fíjense, estaban decididos a lanzarse de un avión, ¿no?, pero a 20 metros de altura. Imagínense la velocidad que tiene un avión. Yo cuando aterriza el avión, más o menos aterriza entre 250 y 300 kilómetros por hora. Imagínense. Ahora, Dios nos ha llamado a ese tipo de entrega, la disposición de hacer lo que Él nos pida que hagamos. Nuestro compromiso debería ser tal que estemos dispuestos a ir donde quiera que el Señor nos pida y hagamos lo que Él nos ordene, y lo hagamos de todo corazón, con la mejor disposición posible. Fíjese, para poder impactar positivamente a nuestra generación, para Dios, deberás tener una palabra de Dios para la gente. Necesitamos tener una palabra que Dios nos la ha dado a nosotros para compartirle a la gente.
una palabra viva del Señor para la gente. Y para ello, pues necesitamos orar, leer y meditar su palabra, así como Josué. Que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, muchos creyentes reciben palabras del Señor, pero no se comprometen. O sea, no se llenan de la palabra, ni oran, ni testifican, y no entran en el plan de Dios para sus vidas. Cada promesa de la Biblia tiene una condición que debemos cumplir. Oye, esto se me retrasó un poco, ¿eh? Ahora, prepárate para poder recibir. Ahora, si realmente crees que Dios te dará muchos hijos espirituales, debes capacitarte para poder atenderlos. Así como una mamá, una mujer que espera ser mamá, pues compra biberones, compra pañales, compra la cunita, ¿no? Compra ropita para el bebé, se va preparando, ¿no? Y no nada más así a ver a qué sale, ¿no? Sino se prepara. Y así también nosotros debemos de prepararnos para atender hijos espirituales. Si esperamos tener muchos hijos espirituales, si no, Dios no te va a dar ninguno. Él espera que tengas hijos espirituales que tú los puedas atender. Ahora, ¿cómo? Asiste al curso de purificación y a los encuentros. Ahora este mes van a empezar cursos de purificación y encuentros. El curso de purificación es para que nosotros nos demos cuenta de muchas cosas que hay en nuestra vida que nos impiden desarrollarnos y crecer sanos. Entonces, con el curso de purificación vamos a sanarnos de muchas malas actitudes y problemas que hay en nuestras vidas, y los encuentros también nos van a ayudar para eso. Entonces, ese es el propósito del curso de purificación, de cosas. No se preocupe, no le van a sacar sus trapitos al sol delante de los demás. Nomás van a exponer el tema y usted se va a dar cuenta de qué trapitos tiene y usted se los expone al Señor, ¿no? Número 2, inscríbete en la escuela de líderes siervos. Prepárate, porque si no, pues ¿qué le vas a enseñar a la gente? Tienes que estar preparado, tienes que tener algo para enseñarle a la gente que tú vas a ser líder de ellos, ¿verdad? Número 3, discipúlate para madurar y aprende a discipular a otros. La mejor manera de madurar es cuando estamos siendo discipulados por un creyente más maduro que nosotros, ¿no? Y tenemos que aprender y ahí aprendemos a discipular a otros a través de la práctica. Y número 4, prepárate para dirigir una célula, un grupo en casa. Comienza apoyando otro grupo en casa. Y ahí vamos a estar listos, porque una manera de crecer es apoyando en un grupo en casa. Jesucristo adoptó la visión de Dios para salvar al mundo y formar su iglesia. Esta visión la convirtió, fíjense, en una misión, formando un equipo de 12 discípulos a quienes le dio la gran comisión. Y la gran comisión consiste en 2 cosas. Uno, evangelizar. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Acuérdense que los periódicos traen muchas malas noticias, pero la Biblia trae las buenas nuevas de Dios para el mundo, de que en Cristo tenemos salvación. Y el otro es discipular. Dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, vayan, dice Jesús, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer algunas cosas que les he mandado a ustedes. Todas las cosas, ¿verdad? Que a veces enseñamos que obedezcan algunas, pero no todas. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios nos promete su presencia con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Ahora, y en solo una generación, fíjense, estos discípulos trastornaron todo el mundo conocido. Los enemigos del evangelio dijeron de los primeros cristianos, estos que trastornan el mundo entero también han venido para acá. Trastornaban el mundo con el mensaje de Jesús. Y la gente cambiaba y se transformaban las vidas de mucha gente. Y su éxito provino de su comunión con Dios a través de la oración, la alabanza, la adoración, el evangelismo y sus vidas rectas. ¿Qué dicen Hechos 2, 47, 46 y 47? Y perseverando unánimes cada día en el templo. Estaban unidos, perseveraban, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Al conocerlos, la demás gente decía, pues yo quiero tener lo que ellos tienen. Entonces se acercaban al Señor. Ahora, Dios le ha dado a esta congregación la visión de alcanzar nuestra ciudad para Cristo en casas células, llamados, nosotros le llamamos grupos de vida. Cuando la visión se pone en acción, se convierte en una misión, ¿no? Así que necesitamos cada quien tener una misión. Como la película esa, ¿se acuerdan de Misión Imposible? Esta es posible, pero con la ayuda de Dios. La visión, fíjense, que tenemos aquí en Amistad Familiar es alcanzar nuestra ciudad para Cristo con discípulos formados en casas células. Esa es la visión. Alcanzar a Mexicali para Cristo con discípulos formados en casas células. Y la misión, desarrollar discípulos que vivan en santidad y sean capaces de evangelizar, discipular y entrenar en casas células. ¿Qué dice el fundamento bíblico en 2 de Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, está hablando el apóstol Pablo con su discípulo Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Fíjense, la primera generación es Pablo, y Pablo está hablándole a su discípulo Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Los hombres fieles son la tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esos otros son la cuarta generación. Es como una carrera de relevos. Nosotros tenemos que entrenar a otros y los otros a otros, y a través de esas carreras de relevos nos ha llegado el Evangelio hasta nuestros días. Cada quien tiene que ser un discípulo, y el que está formando discípulos pues es un líder, ¿no? Y el plan del Señor es que todos seamos líderes. Si Dios le da a cada cristiano la orden de evangelizar y discipular, es porque cada creyente puede ser un líder, pero fíjense, manteniendo un corazón de siervo. Porque algunos ya dicen, yo soy líder, y sacan el chicote y agarrar a la gente a chicotazos, ¿no? Por ejemplo, un joven ingresó a una universidad que tenía como lema formar líderes. Y al llenar su solicitud, él sabía que no era muy elocuente ni muy inteligente, lo reconocía, pues no sabía hablar en público, así que fue muy honesto al contestar esta pregunta: ¿es usted un líder con talento? Y el joven contestó que no. Y se sorprendió cuando lo aceptaron en esa universidad, y él preguntó a un directivo, ¿por qué me aceptaron si yo dije que no era un líder y ustedes buscan líderes? Y el hombre le respondió, el problema es que tenemos a muchos que se creen líderes. Esos hay muchos, pero muy pocos dispuestos a aprender para llegar a serlo. Tenemos que aprender a llegar a ser un líder, ¿no? Y fíjense, aquí están las características en 1 Timoteo 3:2, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Antes de darle liderazgo a una persona, tenemos que ponerlo a prueba en un ministerio de servir en algo. Si empieza a servir con los niños y se desespera, pues no tiene madera para eso, ¿no? Tiene madera de ocote, ¿no? Entonces tiene que tiene que tener paciencia. Todos tenemos que aprender paciencia. A mí el otro día me agarró mi nieta, me eché 3 películas de caricaturas con ella. Ya estaba yo, pero la nieta, quédate aquí, güey, y siéntate y vela conmigo y ponle atención. Si es una dictadora, ¿eh? Esa chiquita. Entonces dice que sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. O sea, se le va a dar la dirección de un ministerio después de haber sido prueba, y que sean irreprensibles o irreprochables. Así que ten un corazón enseñable. Mucha gente tiene mucha capacidad, pero no tiene un corazón enseñable. En muchas congregaciones cristianas abundan creyentes que buscan ser líderes, pastores, maestros, etcétera, pero pocos quieren ser discípulos. El asunto es que quien no aprende a servir siendo discipulado por otro, nunca será capaz de dirigir a otros, solo llegará a ser un dictador autoritario. Y se vuelve un Hitler algunos, ¿no? Mientras no fueron jefes de nada, eran muy buenas personas, pero le dan una responsabilidad, tú te vas a encargar de estos, y sacan el chicote y ya quieren agarrar a todo el mundo a chicotazos, ¿no? Aquí poniéndole la bota encima, un dictador, ¿no?
¿Qué dice la Escritura en 1 de Timoteo 3, 5 al 7? Porque el que no sabe gobernar su propia familia, fíjense, tiene que comenzar por la familia. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo se le va a poder dar una responsabilidad en la obra del Señor? No debe ser un recién convertido, fíjense, no sea que se vuelva presuntuoso. Ya me pusieron de líder, es que soy un liderazo tremendo, ¿no? De estos, que hay uno cada 100 años o 1000. Y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo, que se cree mucho. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. La mejor manera de saber que alguien es un buen cristiano, pregúntele a sus vecinos que no son cristianos qué opinan de él. ¿Es una buena persona? No, hombre, si nos echan la basura enfrente de la casa. ¿Y a poco es cristiano? No, no. Queda hasta mal, mejor ni lo diga, ¿no? Tiene que hacer algo para que los no cristianos vean una diferencia entre usted y él. Josué, fíjense, fue discipulado por Moisés. Eliseo por Elías. Timoteo por Pablo, etcétera, etcétera. Es importante el discipulado para preparar a otros. En mis años como pastor he visto a muchos servidores ambiciosos que por no hacer las cosas en orden y no saber esperar el tiempo de Dios han causado divisiones, conflictos y confusión en muchos creyentes. Por ejemplo, alguno que le dijeron, mira, tú vas a ser pastor. Y entonces pasa un año y todavía no es pastor. Él no se imagina cómo va a ser pastor, cree que de repente el pastor le va a decir, tú vas a ser ya pastor, ¿no? Y no, este es un proceso que puede durar años, ¿no? O puede durar poco tiempo. El Señor es el que sabe el tiempo, ¿no? Y entonces, como esa persona le dijeron que ser pastor, entonces se junta un grupo de seguidores, se salen de la congregación causando problemas y todo, y forman otra congregación aparte. Eso es lo que normalmente sucede con líderes neófitos, líderes que no están haciendo las cosas a la manera de Dios, que están haciendo las cosas a su manera y están causando divisiones, conflictos y confusión en muchos creyentes, porque muchos otros creyentes dicen, bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué se separaron? ¿O qué el pastor? Pues ¿cómo será el pastor? ¿O cómo será la situación que hay aquí? ¿No? Entonces causa confusión. En 1 Timoteo 3, 3 y 4 dice, de un líder se dice, no debe ser borracho ni pendenciero. No sé, que no se pelee por todos lados, ni amigo del dinero, ¿no? O sea, que quiera ver qué le saque. Algunos quieren tener su célula, pero para hacer rifas y eso, no. Está prohibido eso aquí en las, ¿no? No es para hacer dinero en la célula, ¿no? Lo único de dinero que puede hacer es juntarle una ofrenda a uno que haya perdido el trabajo y que sí quiera trabajar, pero que no tenga trabajo en el momento, porque hay unos que no quieren trabajar. A ese la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma, y ya. Así se arregla el asunto. El que no quiere trabajar nomás, no le dé de comer y verá cómo se pone a trabajar. Sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa, fíjese otra vez, y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Si los hijos no le obedecen y lo tratan como quiere, pues uno se da cuenta que no tienen ninguna autoridad. Pues ¿cuál autoridad? ¿No? Yo estoy convencido de que la principal característica de un líder de Dios es la humildad. Y esta se manifiesta, entre otras cosas, en estar dispuesto a ser discipulado, a servir en la visión que Dios le dio a su autoridad espiritual. Aunque él tenga una visión propia y sabe que Dios lo está llamando a hacer algo, debe esperar el tiempo de Dios. Fíjese, por ejemplo, Manuel Carrillo, cuando yo le dije, oye, ¿quieres empezar una congregación? Porque aquí ya se nos habían llenado la segunda y la tercera reunión. ¿Quieres tú abrir una congregación? Y me dice, uy, eso es lo que queríamos mi esposa y yo, pero estábamos esperando que tú nos lo dijeras. Y ya la abrieron con las gentes que ellos estaban discipulando. Y así pasó con varias de las congregaciones que hemos abierto. El Señor, si es del Señor, el Señor le va a abrir una puerta. Y aprenda a esperar el tiempo de Dios. Cuando uno no espera el tiempo de Dios, va a causar muchos problemas. Acuérdense, ahí en la antigüedad con los profetas, hubo un profeta que el Señor le dijo, a Hazael, que era segundo del rey de Siria, fue a preguntarle al profeta Eliseo que si iba a sanar el rey de Siria.
Y él le dijo, pues mira, no va a sanar. Y entonces él regresó y le dice, pues sí, te vas a poner bien. Y agarró y un trapo y dice, y me mostró el Señor que tú vas a ser el próximo rey de Siria. Y nomás le dijeron eso y se le abrieron los ojos como caja registradora, ¿no? Y entonces lo que hizo es que al rey de Siria, con un trapo mojado, se lo puso en la cara y lo ahogó y lo mató. Y luego llegó a ser así de cruel como el profeta Eliseo le dijo que iba a hacer con la gente de Israel. Pero empezó haciendo las cosas a su manera y no como Dios dijo. El plan de Dios era que esperara el tiempo de Dios y él iba a ser el próximo rey, pero de buena manera. Pero él se adelantó. Y el que se adelanta, pues solo causa daños y problemas, ¿no? Todos necesitamos aprender a estar bajo la autoridad de alguien para poder a su vez tener autoridad sobre otros. Fíjense, el centurión que le pidió a Jesús sanar a su siervo le dijo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le dijo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces yo soy bajo autoridad. Así que da la palabra de autoridad para que mi siervo sane. Y ya Jesús dijo, pues que sane, y ya sanó el siervo de él. Pero él sabía que la palabra de autoridad de Jesús era suficiente. Ahora, a través de los años, la iglesia cristiana ha tenido conflicto con falsos profetas, con el colmillo, y maestros. Por eso necesitamos tener una sana doctrina bíblica. Necesitamos cuidarnos de lo espectacular y emocional y entender claramente la visión, porque la gente tiende mucho a eso, a lo espectacular, a lo emocional, y ni siquiera entiende bien la visión de donde está trabajando. Dice en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, como esos que se están llamando Cristos, esos falsos profetas que dan fechas y de todo eso. Y el que no conoce la Biblia, pues lo sigue fácilmente, pero el que la conoce, pues sabe de inmediato que están mal, ¿no? Ahora, aunque Dios nos ha dado la visión de formar líderes siervos en Casa Células, yo me puse una meta muy alta, 10,000. Sin embargo, el Señor nos ha llevado a abrir otros centros cristianos y muchos líderes de células se han ido a apoyar a esos centros. Ahora me doy cuenta de que más que abrir muchas células, Dios nos manda a formar muchos discípulos bien capacitados para poder seguir abriendo nuevas células y nuevos centros cristianos. Pablo le dijo a su discípulo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, o sea, sé aguantador, haz obra de evangelista, háblales a otros de Cristo, cumple tu ministerio. En una casa célula, fíjense, hay un dirigente y un apoyo. Uno es el que dirige la célula y otro es el que lo apoya. Ahí aprenden, la gente que llega aprenden a evangelizar, consolidar y discipular. Aquí es lo que vienen los banderines, ¿ven? Amar, alcanzar, consolidar, discipular, multiplicar y enviar, ¿no? Y una vez que la célula alcanza el número de 20 o 25 congregantes, se puede multiplicar en 2. Y la célula original se queda con los que quieren quedarse, porque no se trata de obligar a nadie. Y la otra, salen los nuevos para apoyar a abrir una nueva célula. Y el que era apoyo se vuelve dirigente, el dirigente sigue de dirigente y el que era apoyo se vuelve dirigente y cada uno de los dos busca a su vez su propio apoyo. El apoyo de esa célula se convierte en el dirigente de la nueva célula y cada uno de ellos busca un apoyo entre los discípulos más activos. Los nuevos creyentes deberán ser discípulos con estas características. Fíjense. En Tito 1, 7 al 9 dice, debe ser intachable, no arrogante, así presumido, ni iracundo, que hace unos berrinchotes, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, ¿no?, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan, ¿no?, pero con la sana doctrina.
No lo va a refutar peleándose con la persona, sino decirle, mira, la Biblia dice esto. Todo discípulo debe estar enamorado de Jesucristo y amar a su prójimo. ¿Cuál es el principal mandamiento? Ahí en Marcos 12, 30 y 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ahí vienen resumidos los 10 mandamientos. El fallar en nuestro amor a Dios o fallar en el amor al prójimo, fíjese, se cumplen los 10 mandamientos, porque es pecar contra uno, o contra Dios o contra el prójimo, o contra los dos. En conclusión, Dios quiere que vivas una vida con propósito eterno, ¿no? Con un sentido de eternidad, sirviéndole a Él, sirviendo a tu familia y a tu generación de corazón. Con toda honestidad, dile a Dios, fíjense, les voy a pedir que repitan esta oración, dígale: Señor, aquí estoy. Yo sé que tú me has traído a este lugar con un propósito. Ahora entiendo que tu voluntad es que aprenda a ser un líder siervo que alcance a otros para Cristo, que sea discipulado y que aprenda a discipular a otros. Ayúdame a asumir el compromiso de servirte en un ministerio de la congregación y de participar activamente en una célula en casa, en un grupo de vida. Si se lo pedimos, Él nos va a ayudar y a capacitar. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este momento. Ayúdanos a vivir, Señor, con el propósito de servirte a ti y servir a nuestra generación, así como lo hizo el rey David. Ayúdanos a que vivamos vidas con propósito, con un propósito para la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a esperar siempre lo mejor de ti, Padre, y a prepararnos para poder recibir las bendiciones que tú tienes y el ministerio que tú tienes para nuestra vida, a prepararnos asistiendo a los cursos de purificación y a los encuentros, asistiendo a la escuela de líderes siervos, a discipularnos para madurar y aprender a discipular a otros y a dirigir una célula o grupo en casa, comenzando con apoyar a otros, Señor. Dame un corazón enseñable, yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dame un corazón de siervo, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo alabo y bendigo tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Te alabamos, te bendecimos y te